Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, en formato virtual. Encuéntranos en redes como @filminería, del 24 de marzo al 3 de abril de 2022. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, la feria del libro más antiguo del país. Recuerda, más libros, más libres. www.filminería.unam.mx. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en esta presentación. Soy Ernesto Velázquez, periodista, promotor cultural y coordinador del Consejo Editorial Consultivo del Universal, y tengo el enorme gusto de estar el día de hoy moderando esta mesa en el marco de la edición 43 de nuestra siempre espléndida Feria Internacional del Libro de Minería, una de las magníficas iniciativas de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería. Quiero, antes que nada, agradecerle a su director general, a nuestro amigo el maestro Fernando Macotela, su hospitalidad para permitirnos hacer la presentación de este gran acontecimiento editorial que supone la edición facsimilar completa de la célebre revista México en el Arte, 1948-1952, que presentamos después del impulso que ha dado para su publicación la Fundación Miguel Alemán. Se trata de una de las revistas más valiosas en el ámbito cultural de México, que precisamente se publicó desde julio de 1948 y hasta noviembre de 1952, hecha por el Instituto Nacional de Bellas Artes, precisamente en el periodo presidencial del presidente Miguel Alemán Valdés. Esta es una iniciativa, decía yo, de la Fundación Miguel Alemán, de su presidente, el licenciado Miguel Alemán Velasco, y de su director general, quien nos acompaña esta tarde, el doctor Alejandro Carrillo Castro, a quien saludo con mucho afecto, querido Alejandro. Muchas gracias. Muy buenas tardes por también recibirnos aquí hoy, precisamente en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, aquí en la Ciudad de México. Para realizar esta presentación tenemos a un grupo espectacular de panelistas, todos grandes amigos, todos grandes personajes de la literatura y el periodismo cultural de México. Nos acompaña la periodista Guadalupe Alonso Coratela. Muchas gracias, querida Guadalupe. El poeta, ensayista, académico y miembro del Colegio Nacional, el doctor Vicente Quirarte. Gracias, querido Vicente, al contrario, por gracias participar en esta presentación. Y finalmente el maestro, periodista e investigador, don Humberto Musacchio, a quien también saludo con muchísimo afecto. Gracias, querido Humberto, por estar esta tarde en esta presentación. Gracias por la invitación. Cedo la palabra inicialmente al doctor Alejandro Carrillo Castro para que nos haga una breve presentación institucional de esta publicación, que por cierto también tiene en el maestro Alejandro de Antuñano Maurer, director de esta Biblioteca Mexicana, a uno de sus promotores principales. Adelante, querido Alejandro, muy buenas tardes. Muchas gracias, mi querido Ernesto. Fundamentalmente para enviar un muy cordial saludo en nombre del presidente de la Fundación, el licenciado Miguel Alemán Velasco, y de la más entusiasta miembro del patronato de la Fundación, doña Claudia Alemán, que está atrás de este proyecto también
con mucho interés y agradecer nuevamente, como lo hizo ya don Ernesto, a mi muy querido y antiguo amigo don Fernando Macotela, director general de la Feria Internacional del Libro de Minería, por haber aceptado la posibilidad de que se presentara en la feria número 43 esta edición facsimilar que ha preparado la Fundación Miguel Alemán con base en los ejemplares originales que están aquí guardados en la fundación y que lamentablemente estuvieron agotados por muchísimo tiempo. Esta reedición se realiza fundamentalmente, como ya lo dijo Ernesto, por la promoción del director de la Biblioteca Mexicana de la Fundación, Alejandro de Maurer, que insistió ante el patronato en la conveniencia de que se aprovechara la existencia de todavía los ejemplares originales aquí en la Fundación. Y me da un enorme gusto saber que además de que habrá de moderar esta presentación nuestro querido amigo Ernesto Velázquez, van a estar también mis muy admirados y queridos amigos don Vicente Quirarte, doña Guadalupe Alonso y don Humberto Musacchio. Sin más, yo quiero agradecer a quienes nos están viendo por este medio el interés en conocer cómo, por qué y para qué se hizo esta edición facsimilar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, querido Alejandro. Pues sí, en realidad se trata, ya lo dijimos, de una edición fantástica. Que sucedan estas cosas, que se den estas reediciones, siempre da un enorme gusto. Vamos a escuchar primero los comentarios de nuestros queridos panelistas. En primer lugar, le voy a ceder la palabra a mi amiga, la licenciada Guadalupe Alonso, periodista cultural de amplísima trayectoria, que ha sido directora de noticias de TV UNAM, de Canal 22, espléndida traductora también, y me da muchísimo gusto también celebrar su reciente designación como la nueva directora de la Casa Universitaria del Libro de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Así que felicidades por todo ello, Guadalupe, muchas gracias por tu presencia y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchas gracias por esta invitación. Saludo también a mis grandes amigos Vicente Quirarte y Humberto Musacchio. Y bueno, para mí ha sido fascinante poder ir tras las páginas de estas revistas, de estos 4 volúmenes que se están presentando en su edición facsimilar. Me parece una gran empresa la que han hecho ustedes de entregarnos esta crónica de nuestro pasado cultural. Ya son 74 años desde su creación. Y bueno, pues me parece importante mencionar que esta revista nace ante una propuesta de Miguel Alemán durante su gestión, cuando se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1946, bajo la dirección de Carlos Chávez. Y que ahí se une un grupo muy importante de intelectuales, de escritores, de la talla de Jaime Torres Bodet, Salvador Novo. Y pues hojeando la revista y viendo la introducción que se hace, me parece muy importante y que habría que destacar el hecho de que ahí se atiende esta necesidad de que el Estado debería de estar como parte de todas las formas del arte, por su capacidad de ejercer una consolidación, no solamente de la mexicanidad, sino también de
de las artes en todas sus expresiones, ¿no? Estamos a poco más de 30 años de sucedida la revolución y México estaba dando el paso hacia una modernidad en un país ya que se estaba haciendo un país urbano y con un mundo que ya venía dándose también la modernización, la industrialización, y al mismo tiempo había esta apertura hacia las expresiones culturales del mundo, pero sobre todo el diálogo que se estableció y qué es lo que se muestra en estos volúmenes. A mí me parece muy interesante ese diálogo que se estableció en todas las disciplinas, donde están actores, arquitectos, dramaturgos, escritores, músicos, poetas, y pues que es un diálogo que hasta hoy continúa, creo yo, ¿no? La diversidad de colaboradores que encontramos ahí, como Fernando Gamboa, Miguel Prieto, el mismo Vicente Rojo, Rafael Solana, y un despliegue de obras de arte espléndidas, ¿no? De grandes representantes de la plástica mexicana como Raúl Anguiano, Rufino Tamayo, Alfredo Salce, Julio Prieto. Y bueno, la revista tiene la fortuna de tener temas que nos abren hacia nuestro pasado, pero también creo que tiene esta capacidad de tener de abrirnos una puerta hacia nuestro presente, en el sentido de que pues tenemos este diálogo entre la arquitectura prehispánica y la contemporánea, el arte colonial, el arte popular y la difusión que hacen de exposiciones, ¿no? La pluma de Fernando Benítez, de Carlos Pellicer, de Javier Villaurrutia, y además me fascina esta edición facsimilar que también nos muestra algunos momentos no solo de la plástica, sino de las letras en México. Y, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo ver, por ejemplo, la Suave Patria en el manuscrito original plasmada en la revista, ¿no? Entonces, bueno, creo que uno no deja de sorprenderse de todo lo que contienen estos 4 volúmenes, que terminan también con el volumen en francés, cuando se dio esta exposición de arte mexicano en Francia, y bueno, que todos los volúmenes pues nos muestran una historia del arte, de las letras, de la música en nuestro país, y creo que es una gran oportunidad de conocer esta crónica de la historia de la cultura en México. Muchas gracias, querida Guadalupe, pues tienes toda la razón. Simplemente el listado que tú has hecho tan breve, pues, de nombres es apabullante, ¿no? Va desde Orozco y Frida Kahlo a Covarrubias, de Pellicer, Villaurrutia, Agustín Yáñez, de Yáñez, Alfonso Reyes, a un jovencísimo Octavio Paz, ya colaborando desde esa época en la revista, y que además incluye una revisión de la plástica, de la música, por cierto, así como están esa visión facsimilar, o esa visión, digamos, literal de la Suave Patria. Vemos las partituras de los músicos de la entonces fervorosa música mexicana de esos años. Así que me parece que sí, la lista es impresionante. Fue hecho por el Instituto Nacional de Bellas Artes, una institución cultural creada en la gestión de Miguel Alemán y que es hoy una institución indispensable en la vida nacional. Vamos a escuchar ahora la intervención de nuestro querido amigo el doctor Vicente Quirarte, poeta, ensayista, dramaturgo, integrante del Colegio Nacional, autor de decenas de libros y desde luego también un muy querido amigo y un muy querido maestro universitario. Querido Vicente. Muchas gracias, queridos amigos, querido Alejandro, querido Ernesto.
Gracias por esta invitación, por estar al lado de mis admirados y queridos Guadalupe, y felicidades además por este nombramiento que recién me entero. Recientemente, muchas felicidades y mucho éxito. Igualmente me complace estar al lado de mi querido Humberto Musacchio. Hablábamos hace un momento, querido Humberto, de tu historia del periodismo mexicano en 2 tomos, que es realmente un libro precioso. Y quiero insistir en esto porque también es un libro que sirve de mucho, al igual que esta edición facsimilar de México en el Arte. Quiero recordar en este sentido la labor importantísima que llevó a cabo José Luis Martínez en el Fondo de Cultura Económica cuando publicó las revistas literarias. Sin embargo, lo que caracteriza a México en el arte es que es una edición facsimilar en colores, y esto la hace doblemente agradecible. Como dice Guadalupe, es un privilegio asomarse y ver la Suave Patria en su formato original. No existían entonces las técnicas litográficas que actualmente existen en las artes gráficas. Sin embargo, ya aparecen en la revista una serie de reproducciones muy bien logradas. Quiero centrarme después, más adelante, en el número dedicado a Ramón López Velarde, número 7, en la primavera de 1949, porque es el que más me toca de cerca, pero más adelante voy a ir a eso. Quiero partir de un precepto mencionado por Guadalupe Alonso, cuando habla de la intervención del Estado en asuntos culturales. Creo que ha habido una relación estrecha y respetuosa del Estado mexicano con respecto a la cultura. Y el presidente Miguel Alemán lo propició al ser designado ocupante de la silla número 18ª de la Academia Mexicana de la Lengua, de corporación de la que fue tesorero, y su interés por las letras mexicanas lo condujo a crear un fideicomiso a favor de esta academia, y participó y dirigió el primer congreso de academias de la lengua española. De esta agrupación nació la Asociación de Academias de la Lengua Española, que goza actualmente de cabal salud. Todo presidente es polémico, toda persona encargada del Poder Ejecutivo siempre tiene motivos para ser cuestionado. Sin embargo, el interés, el impulso que propició Miguel Alemán a la cultura mexicana fue formidable, inclusive en la fundación de la Ciudad Universitaria. El impulso para crear la Ciudad Universitaria fue decisivo en su gobierno. Bueno, quiero mencionar también que esta intervención del Estado se manifestó de nueva cuenta cuando el presidente Echeverría donó a la Academia los manuscritos velardianos, que ahora se han agrupado en esta edición que sacó la Academia Mexicana de la Lengua en la colección Facsímiles, donde aparecen los documentos que se han rescatado y que conserva con justo orgullo la Academia Mexicana de la Lengua. Entre otros, el manuscrito del que habla Guadalupe Alonso, precisamente La Suave Patria. Quiero centrarme en el número 7, como dije hace un momento, porque en él aparecen por primera ocasión, en primer lugar, la carta de López Velarde Niño, una carta que dio a conocer Luis Noyola Vázquez, uno de los grandes López Velardianos, y aparte del álbum formidable de fotografías que aparece en el número, también figuran los grabados de Julio Prieto y de Alberto Beltrán a poemas de Ramón López Velarde.
Yo nunca los había visto, entonces me parece esencial asomarse a la publicación original y ver cómo había oído, los conocía de oídas, pero nunca los había visto. Entonces recorrer estas páginas es formidable, al igual que el epistolario de López Velarde, sobre todo las cartas dirigidas a su sobrina Margarita González, que son esenciales para entender el sentido amoroso de la López Velarde, la manera en que se dirige a su sobrina, de la cual estaba fervorosamente enamorado por lo que se ve, y que sirve de pie a José Emilio Pacheco para hacer una de sus impecables historias de la vida irreal, como las llamaba él. Yo agradezco la publicación de este libro, iba a decir de esta revista, realmente es un libro de 4 tomos, formidable en su presentación, en su manejo, porque sobre todo es un libro publicado, como consta en la página legal, antes de la pandemia que nos tiene a todos refugiados en casa. Esto se hizo en febrero de 2020, es decir, un mes antes de que se declarara la prisión domiciliaria, como la llama Gonzalo Celorio, nuestro director de la Academia Mexicana de la Lengua. Quiero felicitar a la Fundación Miguel Alemán por esta iniciativa y por su comité editorial integrado por un gran amante de los libros como es Alejandro de Antoñano Maurer, que aprovecho para saludarlo y agradecerle esta publicación. Por supuesto a mis queridos Ernesto y Alejandro. También se encuentra en el comité editorial Enriqueta Cabrera Cuarón, José Carreño Carlón, gran editor, gran amigo, Guadalupe Gómez Maganda, Rafael Hermida Lara, y mis queridos y admirados doctores Manuel Ramos Medina y Diego Valadez. Es un consejo editorial de lujo, un comité editorial de lujo, lo cual permite también que la fundación continúe con su trabajo formidable. Y en este caso, la edición facsimilar de los trabajos de esta revista ejemplar en muchos sentidos, porque ejemplar en el sentido de que, primeramente, trata de ser cada uno de sus números monográficos, en su mayor parte. Por ejemplo, el número 8 está dedicado a la Ciudad de México y hay textos esenciales de Fernando Benítez, de Artemio de Valledispe, Manuel Romero de Terreros, en fin, una serie de nombres que después seguirían haciendo la historia de esta ciudad inagotable. Yo vuelvo a felicitar a la Fundación por esta iniciativa de publicar una revista que es esencial en la vida de México y que pues continúa en otras publicaciones como Artes de México, publicada por mi querido y admirado amigo Alberto Ruiz Sánchez y Margarita de Orellana. Continúa vigente esta idea de impulsar la cultura mexicana porque es uno de los grandes lujos, de los grandes orgullos de este país, la expresión nacional que se ve fortalecida y cada día lo demuestra su permanencia, gracias en parte a esta edición facsimilar, cuyos 4 volúmenes cubren el periodo de 1948 a 1952, cuando México, efectivamente, como le dijo Guadalupe Alonso, se encaminaba por las vías de la modernidad y en esa modernidad estaba la expresión artística. Una expresión artística que no ha muerto y que continúa vigente a pesar de todo. La creación artística, la creación literaria, musical, plástica en México es inagotable y es uno de los grandes orgullos que debemos permanecer y defender toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Vicente, pues tienes toda la razón y este país ha sido además
de verdad rico en este tipo de publicaciones culturales que se han convertido en la base para grandes propuestas en nuestro país. Toca el turno a un gran periodista cultural, a nuestro querido maestro Humberto Musacchio, un investigador acucioso precisamente de la historia del periodismo cultural de México, que así se llama justamente uno de sus libros más reconocidos. Y no quiero dejar de citar ya sus emblemáticas obras como el Diccionario Enciclopédico de México, o este que mencionaba Vicente Quirarte, el de México 200 años de periodismo cultural, donde por cierto ya hay referencia, desde luego, de México en el arte. Muchas gracias, querido Humberto. Adelante. Gracias por invitarme. Quiero empezar diciendo que durante años anduve en las librerías de viejo buscando ejemplares de esta revista. Logré conseguir algunos, afortunadamente, pero pues de ninguna manera la colección completa. Parece que no fue un tiraje muy grande y nunca pude pues tener más allá de tres o cuatro números. Pero bueno, México en el Arte es una revista para coleccionarla, para estar con ella, para consultarla, para disfrutarla, porque también, y sobre todo en esta edición tan hermosa, me parece que es muy disfrutable. Pero hay algo más que me parece sobresaliente de la revista, y es que aparece en los años en los que se hace el gran recuento del arte postrevolucionario, de la cultura postrevolucionaria. En los años 20, 30 y los 40, por supuesto, apareció una muy buena cantidad de revistas excelentes, contemporáneos, para no ir más lejos, las revistas de los estridentistas, Taller Poético, la LEAR tuvo una publicación que a mi juicio no es de lo mejor, pero también es un testigo de la época, ese periódico. Hay pues un recorrido hemerográfico de 3 décadas que me parece que cristalizan, se condensan en la publicación de México en el arte. Si ustedes observan estos años que abarca la revista, del 48 al 52, son los años en los que se empieza a gestar un gran cambio en el arte. No casualmente está Vicente Rojo trabajando en el diseño de la revista, porque Vicente es uno de los que van a renovar la plástica mexicana. Pero también la gran corriente musical nacionalista de esas décadas que he mencionado, ahí tiene su punto de quiebre, porque bueno, la revista recoge lo que ha sido esa grandeza, y como que México, el país entero, su cultura, hacen una pausa en espera de lo que se viene, que es una gran transformación de la plástica, una gran transformación de la música y de las expresiones literarias, en fin. Me sorprende que no aparezca en la revista un director, aunque sospecho que jugó ese papel, pues un personaje tan importante para nosotros, para mi generación por lo menos, como Jaime García Terrés. Él era el segundo de a bordo en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que ese es su nombre oficial, aunque se olvida lo de literatura. Yo creo pues que García Terrés tuvo una influencia decisiva en esa publicación, porque esto lo va a repetir, mejor corregido, aunque no aumentado, en la revista de la universidad y en otros lugares por donde pasó ese maestro. El hecho, pues, es que durante 3 décadas, decía yo, habíamos tenido una especie de recambio de la cultura mexicana. Venía de la cultura porfirista, que tuvo grandes logros, hay que decirlo, la revista Azul, la revista Moderna, etcétera. Pero viene este periodo extraordinario. Un pueblo después de una revolución suele
preguntarse a sí mismo quién es, de dónde viene, qué hace, qué lo define. Y en esas décadas precisamente es que aparecen pues estos trabajos en los que los mexicanos buscan su perfil, buscan saber quiénes son. Y la revista México en el Arte condensa toda esa época de búsqueda. Y bueno, yo quiero decir que también tiene grandes descubrimientos, gracias pues a este recorrido que hace por varias décadas. Yo diría que en la revista aparece casi todo el quién es quién de la época, digo el casi, porque por ejemplo me extrañó que no estuvieran presentes los estridentistas, que representan un momento de las letras mexicanas. Pero bueno, yo creo que el estridentismo se había disuelto, andaban sus integrantes en otros lados, quizá por esa razón no aparecen. Pero hay muchos otros artistas que están ahí. Algunos de ellos, por ejemplo, a mí me sorprendió ver a un jovencísimo Emilio Carballido publicando ya en esta revista. Otros autores también como que debutaron ahí, o si no debutaron, por lo menos fue uno de los primeros trabajos que publicaron. Hay otro artista que me resultó también muy interesante porque publicó varios textos en la revista, que es Julio Prieto. Julio Prieto, que empezó como un extraordinario grabador, que derivó posteriormente hacia la escenografía en el mundo del teatro, publica una buena cantidad de documentos, de textos de su autoría, que por primera vez tengo la suerte de poderlos consultar juntos. Julio Prieto es un gran personaje de la cultura mexicana, me parece que no suficientemente valorado. Decía yo de este momento de recambio que representa en esos años de fines de los 40, principios de los 50, y que se reflejan en las portadas de México en el Arte. Son portadas muy ajustadas al arte figurativo, a la escuela mexicana, y me sorprende que Vicente Rojo no haya puesto más énfasis en el asunto. Claro, el que decidía no era él, pero de cualquier manera, pues, esto yo creo que le enseñó a Vicente Rojo que no había que repetir más lo que ya estaba muy visto. Hay también una buena cantidad de autores, no tantos, algunos por ahí olvidados, creo que injustamente, pero estas publicaciones sirven para darles nueva vida, para que los lectores de hoy conozcamos el aporte que hicieron y tuvieron esos autores. Yo diría que la revista es un rescate de lo antiguo, de lo que venía de esas décadas que he mencionado tan insistentemente. Es la exaltación de los logros de la cultura mexicana, lo que me parece muy bien, un reconocimiento de los consagrados, pero también es la puerta abierta a nuevos valores. Es, en suma, pues, una publicación que yo de veras agradezco, porque los hemerófilos, si de alguna manera se les puede llamar, andamos siempre persiguiendo este tipo de publicaciones. Y es un gran servicio el que se publiquen por junto, que se publiquen las colecciones completas. Termino, porque ya sé que tenemos poco tiempo, citando a mi querido Carlos Pellicer, quien en un poema que se publica en la revista, dice, habla del fuego del tiempo. Creo que México en el Arte supo guardar, atesorar el fuego del tiempo, de ese tiempo en el que apareció. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Humberto. Pues tienes toda la razón cuando hablas de esta virtud de que a los grandes sumaba el espacio para las nuevas voces en esa época, México en el Arte. Yo creo que simplemente revisar algunos de sus índices, me voy a permitir leer nombres de algunos de los autores para que quienes nos están siguiendo puedan darse cuenta de esta apabullante lista de la que hemos hablado. Lo mismo tenemos a José Vasconcelos que a Alfonso Reyes, a Bernardo Ortiz de Montellano que a Julio Prieto, a Salvador Novo
o a Carlos Pellicer, a Fernández Ledesma o a Javier Villaurrutia, a Raúl Anguiano o a Luis Cardosa y Aragón, a David Alfaro Siqueiros o al propio Carlos Chávez. De verdad, me parece que es absolutamente apabullante lo que se hizo en ese momento en esta gran revista, que por cierto, desde luego, quisiéramos comentar con todos ustedes que la Fundación Miguel Alemán la pone a disposición de los interesados y que aquellos que quieran adquirirla lo pueden hacer. Voy a permitirme dar los datos, contactando al licenciado Alejandro Ávila de la Fundación Miguel Alemán al teléfono 55 91 26 0700 en la extensión 1112 de 10 a 14 horas o al correo alejandroavila@fma.com.mx. Con él podrán ustedes, enviándole correo o haciendo una llamada aquí a la Fundación, pues adquirir esta colección de México en el Arte, que la verdad es uno de los grandes esfuerzos recientes. Haberla hecho en estos tiempos en los que se está desatendiendo de manera muy marcada la recuperación de los grandes proyectos culturales, y hacerla además en plena época de pandemia, doble mérito para la Fundación Miguel Alemán por este gran trabajo editorial. Me gustaría mucho preguntarle al doctor Alejandro Carrillo si quiere hacer algún comentario adicional a la participación de nuestros panelistas con respecto a esta presentación que estamos haciendo. Querido doctor. No, yo creo que lo que hemos escuchado hoy de nuestros tres estupendos panelistas, pues no puede sino ensuciarse o echarse a perder con la participación de alguien que básicamente lo único que quiere es agradecerles en nombre de la Fundación estos comentarios tan lúcidos, tan profundos, que invitan efectivamente a que quien esté interesado en tener para su consulta o para su disfrute esta colección completa, que se debe efectivamente a una de los propósitos con los cuales fue establecido hace 39 años esta fundación, que es precisamente el difundir los logros o el interés que el licenciado Miguel Alemán tuvo primero como gobernador del estado de Veracruz, después como presidente y después como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, por apoyar este tipo de manifestaciones y que nos permite contribuir desde la sociedad civil y desde las organizaciones que se han propuesto efectivamente sin ser gubernamentales, pero con el ánimo de contribuir también desde la trinchera que nos corresponde a la difusión, como aquí se ha dicho estupendamente, de la capacidad creativa que tiene en todos los ámbitos las y los mexicanos, y que nos debe de seguir como lo ha sido en el pasado y en el presente, dando un enorme orgullo que esté presente en todas sus manifestaciones. Y si esta publicación de tipo facsimilar contribuye a ello, pues estamos más que satisfechos, y agradecerle, insisto, nuevamente otra vez a nuestro amigo Fernando Macotela que haya abierto la posibilidad de que en esta Feria Internacional del Libro de Minería número 43 podamos también estar presentes
con esta contribución. Muchas gracias, doctor. Pues este es el número del que hace referencia mi querido Vicente, dedicado a López Velarde. Es una verdadera belleza, por cierto, y aquí está lo que comentaban, también lo que mostró Vicente, y de lo que hablaba Guadalupe, el manuscrito Suave Patria, y luego seguido de un ensayo bellísimo, Un sentido de Ramón López Velarde, escrito por el mismísimo Javier Villaurrutia. El índice también de este tomo creo que es fantástico, con una portada de Julio Prieto, con textos de Luis Noyola, de el propio Javier Villaurrutia, como comentábamos, y hasta el final un par de artículos sobre la música popular del Bajío por Vicente T. Mendoza y un ensayo sobre Saturnino Herrán de Francisco Díaz de León en la primavera de 1949. Caray, es que de verdad recorrer todo este tesoro va a ser para los interesados una cosa extraordinaria. No sé si alguno de nuestros queridos amigos quiere hacer algún comentario adicional. Tenemos todavía un par de minutitos. Guadalupe, Vicente, Humberto. Bueno, también ahora que estabas mencionando este recorrido, creo que es interesante, muy, muy interesante, todo lo que se publica ahí acerca del teatro. Hay un número de las revistas en donde se hace un recorrido por el teatro que ha habido en México en estos años, y es verdaderamente fascinante ver todo lo que se ponía en el teatro en esa época, no solamente de obras de nuestros dramaturgos, ¿sí? Sino también puestas en escena que iban de Shakespeare a Molière, una infinidad obras de teatro que estaban en escena en México. Yo creo que tanto esto como la música que ya mencionó Humberto, de veras la lectura de estos textos alumbra mucho sobre la historia de nuestra cultura, sobre el nacimiento de un México moderno en todas las artes y la autonomía también de nuestros intelectuales, que finalmente esto también lleva a otros niveles de discusión que podrían ser la ciencia, la política, en fin, pero creo que todo esto sí nos da un verdadero panorama de lo que fue en esas épocas un estado que apoyaba la cultura y pues que tendría que ser así en la actualidad también, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Es en los números 10 y 11 para ratificar lo que comenta Guadalupe. Vicente quería hacer un comentario. Aquí están los apuntes para una historia del teatro experimental de Celestino Galostiza, un texto de Francisco Monterre hablando de los autores del teatro mexicano 1900-1950. Vaya, en fin. Vicente, tú querías comentar algo. Bueno, sí, quiero sumarme a la felicitación de Guadalupe en el sentido del carácter monográfico que ya mencioné anteriormente de la revista. Si bien no todos los números son monográficos, pero sí el dedicado a López Velarde, y con este añadido de un discípulo de Saturnino Herrán, como fue el maestro Díaz de León, nos ilumina de manera impecable lo que fue la trayectoria de López Velarde. Aunque propiamente no existe un retrato de López Velarde, un autorretrato, la oración fúnebre que él pronuncia para su amigo Saturnino Herrán es un auténtico retrato de él mismo. Uno finalmente, cuando habla del otro, está hablando de sí mismo. Y ese texto, pues, confirma lo que decía nuestro querido René Avilés Favila cuando decía, escritor, persona que habla bien de los pintores, porque siempre es proverbial la relación estrecha entre el pintor y el poeta. Y en este caso hubo una relación muy afortunada y doblemente afortunada porque los dos fueron fundadores del nacionalismo, entre López Velarde y Saturnino Herrán. Y me parece espléndido que aparezcan los dos en la revista, juntos sus ensayos
dedicados a ellos. Yo también comparto el fervor de Humberto Musacchio por la cultura del papel. Es decir, existen ya las bibliotecas digitales, podemos acceder, tener acceso de manera remota a las publicaciones, pero no hay como tener el papel enfrente de las manos, no hay como tener una edición facsimilar, y en ese sentido agradezco a la Fundación haber tenido el tino de tener esta publicación y hacerla posible que la tengamos en nuestras manos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Vicente. No se la pierdan. Sí, Humberto. Nada más para destacar las colaboraciones que aparecen de Luis Noyola Vázquez, un maestro queridísimo para mí, lo tuve en la prepa, porque él publica el primer trabajo trascendente, me parece, sobre López Velarde, Las Fuentes de Fuensanta. Nomás quería mencionar eso. Claro. Claro, muy destacado. Pues muchísimas gracias. No se pierdan de verdad esta edición. Acérquense a la Fundación Miguel Alemán, vale mucho la pena. Y quisiéramos de nuevo agradecer a la Feria Internacional del Libro de Minería, a su director, el maestro Fernando Macotela, por la hospitalidad para hacer esta presentación. Desde luego a nuestros queridos amigos, a Guadalupe Alonso, a Vicente Quirarte, Humberto Musacchio, por acompañarnos esta tarde para hacer esta presentación. Muchas gracias, doctor Alejandro Carrillo. Muchas gracias a la Fundación Miguel Alemán. Y por favor, no se pierdan las actividades de esta espléndida Feria del Libro que están siendo transmitidas a través de todas las redes sociales de la Feria del Libro de Minería, a través de Facebook, de YouTube, de Twitter. Si bien todavía no podemos recuperar el disfrute enorme de encontrarnos en el Palacio de Minería con el encuentro físico, estamos aquí igual de entusiastas, igual de entusiasmados por ver la continuidad de una feria de libro tan emblemática, y qué mejor que hacerlo presentando ediciones como esta. Muchísimas gracias por su participación, por su presencia esta tarde, y muy buenas tardes. Buenas tardes.